este es el monumento a los soldados de Cuba. España entró en guerra con Estados Unidos por la isla de Cuba. Esto fue en el año 1898 y claro, cuando regresaron los soldados, que eran enviados a la fuerza, por cierto, es decir, las personas que eran pobres, que no podían pagar para salvarse, para salirse de la guerra, eran enviados a la fuerza. Y cuando volvieron, muchos de ellos evidentemente heridos, muy maltrechos, en resumidas cuentas, llegaron a este puerto de Vigo y la verdad es que las autoridades políticas medio que hicieron la vista a un lado, pero fue la propia gente de Vigo, los ciudadanos de Vigo, los que salieron, como se ve aquí en el monumento claramente, a asistir a esta pobre gente que realmente no tenía culpa de nada. Había ido forzada a una guerra muy lejos, digamos, del otro lado del mundo, prácticamente, para lo que era la época además, y encima volvía maltrecha y aquí fue como abandonada a su suerte. Pero bueno, por suerte, la gente de aquí de Vigo tuvo una actitud cívica, digamos, y les dio una mano y les ayudó. Bueno, lo que tienen a mis espaldas es un cable, que es un cable transatlántico, que en 1873 una compañía inglesa montó desde aquí, de la ciudad de Vigo, hacia Nueva York. ¿Para qué servía este cable? Se estarán preguntando. Bueno, muy fácil. Todo el correo telegráfico transcontinental, es decir, desde Nueva York, Estados Unidos, continente americano, hacia Europa, evidentemente, llegaba por este cable que están viendo aquí. Bueno, o uno igual sería, no sé si es exactamente este. Entonces, ¿qué pasa? Que el Faro de Vigo, por ejemplo, el periódico El Faro de Vigo, el diario El Faro de Vigo, se enteraba de las noticias que ocurrían en el continente americano a través de esta comunicación telegráfica, que por supuesto acababa en Londres, Inglaterra, porque la compañía evidentemente era inglesa, pero de todas maneras, como de favor, le pasaban las noticias al diario El Faro de Vigo, que es incluso anterior a la cifra que mencioné de 1873, que es la fecha en la que se instaló este cable, que en ese momento era lo más parecido a internet que hay hoy, digamos. O sea, esto era lo más avanzado de la tecnología punta. Bueno, a mis espaldas tenemos el Hotel Bahía. Se acordarán que yo ya hice un video del Castro, que les dejo el enlace aquí abajo, para que lo vean, el video del Castro, y en ese video hicimos una panorámica con mi fiel camarógrafo, Coto, y mostramos de lejos, claro, el Hotel Bahía. El Hotel Bahía es este que está a mis espaldas. Supo ser un hotel muy importante, imagínense que está a metros del puerto, evidentemente, y en aquella época, por supuesto, que lo fluvial era todavía más importante que hoy en día. Este hotel es más o menos de los años 60. Bueno, hoy en día, como dije en el video anterior, que invito a ver, está un poquito venido a menos. Como verán, hay andamios, hay obras, están en reparaciones. Al parecer había un conflicto con el ayuntamiento que se ha logrado destrabar y por eso ahora sí ya están en obras de remodelación. Bueno, ya que estoy aquí, les voy a mostrar hacia allí, donde empieza el puente, que se puede ver, bueno, ahí donde va esa señora de amarillo, perfecto, ahí era el mercado de la piedra. El mercado de la piedra era inicialmente un mercado donde se vendía pescado, evidentemente porque tienen el puerto aquí a muy pocos metros y además antiguamente este centro comercial sobre el que estamos parados, es decir, la terraza, no existía, evidentemente, esto es muy nuevo, el puente tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se vendía pescado, pero luego en los años 80, 70, 80, 90, hubo un floreciente mercado de contrabando, sí señores, contrabando de tabaco e incluso, bueno, los famosos videos piratas, los videos bajados por internet, las películas que se bajaban por internet en la década del 90, comienzos del 2000, hasta que hubo una redada muy grande, que creo que incluso fue ordenada por el famoso juez Baltasar Garzón, en donde tuvieron que venir desde Madrid a la redada, a la policía, a hacer un allanamiento, un mega operativo, para poder terminar con esto que era realmente, movía muchísimo dinero y ya les digo, se vendía mucho, pero muchísimo tabaco. Es más, había una frase muy cómica que me la comentaron, que era
que había un Chesterfield que le decían el Chesterfield de batea. Las bateas son lo más típico de acá, de la zona de Galicia, son unas piezas, digamos, que se ponen en la ría para poder cultivar el mejillón. Les quiero mostrar que hacia ahí se ve perfectamente el puerto y los ferries que, como dije antes, te cruzan hacia Cangas o a Moaña, viaje que ya haremos en algún momento. Por cierto, ahora en verano suele venir, espero que este año también, un barco medieval, es decir, la estructura es medieval, evidentemente, un barco pirata, para decirlo rápidamente, que es de una empresa rusa y que hace viajes por la ría. Si es que viene y si es que está dentro de nuestro presupuesto, prometo que haremos ese viaje. Bueno, seguimos. A mis espaldas se puede ver la que es la concatedral. ¿Y por qué es una concatedral? Muy bien, como Vigo no es la capital ni de Galicia ni de ninguna provincia, la provincia es Pontevedra y la capital es Pontevedra, entonces como no es capital, no puede tener catedral. Las catedrales solo están en las capitales. Entonces lo que hicieron fue poner una concatedral, digamos, para no hacer menos. Bueno, nada, eso es todo lo que puedo decir de la concatedral, que por cierto es la de la Colegiata. Bueno, este es otro lugar, esta es otra toma del puerto de Vigo, y como podrán ver a mis espaldas hay dos ferries. Bueno, estos dos ferries que están ahora mismo amarrados, ¿qué pasa? Salen de allí y hacen el trayecto hacia ahí enfrente, que es o bien Moaña al fondo, o un poco más hacia aquí, sería Cangas, a donde ya tendremos oportunidad de ir y filmar. Son pueblitos pequeños, antiguamente eran pesqueros, hoy ya no, evidentemente. Tienen unas playas que sí son muy bonitas y mucha gente de Vigo se va a pasar un fin de semana y cosas así. Otra historia más que quería contar sobre Cangas y que tiene que ver con lo que estábamos hablando de la inmigración es que aunque les parezca increíble y aunque les parezca mentira, hubo mucha gente que fue estafada, a la que se le vendían pasajes diciéndole que iba a ir a Buenos Aires, y aunque les parezca increíble, la estafa, el timo, como dicen aquí, los embarcaban en un barquito, pequeñito evidentemente, los llevaban enfrente y cuando se bajaban les decían, bueno, no, esto también es Galicia, esto también es España, de hecho estamos a unos 8 kilómetros de donde ustedes partieron hace media hora. Nada, la malicia siempre existió, la maldad humana siempre existió, y a esa pobre gente le sacaban el dinero con la promesa de ir hacia el Nuevo Mundo, como se decía en aquel entonces, a Sudamérica, y en realidad los montaban en un barco que solamente los cruzaba la ría de Vigo. Bueno, nada, una historia más para contar.